Bueno, estamos en un nuevo episodio del podcast, en el número 42. Me acompaña acá como siempre Pablito. ¿Cómo va, Pablito? ¿Todo bien? ¿Qué haces, a todos? Todo bien, todo bien. Me alegró. ¿Cómo va todo? ¿Estuviste de ferias con Deriva allá en Sí, Buenos Aires? igual que vos por allá por Córdoba y por Buenos Aires, porque estuviste por acá. Pero sí, venimos unos fines de semana intensos de ferias. Estuvo bueno que estuvimos en ferias nuevas que no habíamos pisado antes y un Ujú. clásico, digamos, porque estuvimos con toda la gente de Che, que o sea, se nuclea todas las editoriales, Che Distribuidora, no era un stand colectivo, pero un sector dentro de la feria diseño sí o sí, y estuvo bueno, porque es una forma de no acercarnos como otro público, eso. Ujú. Eh, y después estuvimos entre otras cosas, en el último Dibujados, eh, que nada, estuvo bueno. Como comentábamos un poco de récord recién, entre otras cosas, porque no hizo calor y se bancó bastante bien. Y después nada, estuvo buenísimo. Era la última edición. En el caso particular mío también fueron por primera vez dos alumnas mías. Así que nada, la verdad estuvo muy lindo. Ujú. Buenísimo. Y Eh, intenso también, todo. mm, Re. Bueno, y yo estuve acá en Córdoba en Subte, dentro de la Feria del Libro de Córdoba, también con un montón de autores y autoras de historieta en la quinta edición o sexta edición de Subte, no me acuerdo bien. Pero nada, estuvo eso muy bueno. Anduve por Buenos Aires, pero bueno, ahora ya estoy en Córdoba y por suerte podemos grabar un nuevo episodio del podcast. Después, como próximas eh, ferias en las que vamos a estar, yo voy a estar el 11 de noviembre en una feria en la Facultad de Artes de Córdoba, en la UNC, que se llama Feria Copperweld. Voy a estar ahí feriando con las cosas de Deriva. Y vos, Pablito, vas a estar en algo del 19, ¿no? Sí, el 19 de noviembre vamos a estar en un festejo, digamos, que hacen la gente del podcast de historietas, que nada, le agradecemos de paso que nos invitaron. Van a hacer un evento con exposición, con feria, con música, un montón de cosas, en Casa de Viñetas Sueltas, que nada, el espacio está buenísimo. Ya tuvimos nosotros un evento ahí, que el Bumpy Fest, y nada, la verdad que espero que se puedan sumar de los Ujú. oyentes que estén cerca, ¿no? Que no estén muy lejos, que se puedan sumar, porque la verdad que va a estar bueno. Ya calculo que serán nuestros últimos eventos en los que participaremos Ujú. el año. Eh, Así es. eso es medio a la vez como con una expresión de deseo. Porque estuvo todo muy lindo, ¿viste? Pero a la vez venimos como una seguilla larga desde mediados de año, Sí, un sí, poco re. más. Sí, sí, sí. Al mismo tiempo Eh, ya se termina el año, o sea, de todas maneras ya queda re poco tiempo, tampoco quedan muchas ferias, así que re, van a ser unas buenas oportunidades como para hacer los últimos encuentros. Ese mismo día, el 19, también allá en Buenos Aires, está Distrito Comics, que es otra feria sí. que si no me equivoco se hace en Flores, Ujú. así que nada, también seguramente se va a armar algún recorrido, aunque entiendo que están lejos, pero bueno, está bueno que haya tantos eventos de historieta, a veces pasa que se pisan. Y, y bueno, nada, desde Deriva, esto lo podemos decir si querés, habíamos dicho que no, Pablito, pero bueno. Nada, simplemente voy a decir que estamos, para cuando salga este episodio va a estar pronto a salir algo nuevo por Deriva, así que nada, estén súper atentos, atentas, atentes a nuestro Instagram, que vamos a estar publicando en noviembre un par de cositas que se vienen, que van a estar buenísimas. ¿Qué, Y qué es un libro o revista o qué sé yo qué? Suspenso. suspenso. que, tenemos, que tenemos ganas de publicar hace como 2 años, o sea, Ujú. y que nada, por fin va a ver la luz, así que nada, espero Ujú. que se Así copen. es. Y bueno, nada, hablando de novedades, hablando del Bumpy Fest y todo eso, alguien Y que últimamente ha estado en boca del mundo de la historieta y que eso justamente estuvo con nosotros en el Bumpy Fest, dando una mano, no solo en la organización, sino además tocando música, dibujando, porque es alguien, nada, que es súper multidisciplinario, que hace un montón de cosas y que siempre anda
muy ocupada, así que Y que tiene la autoría de uno de los libros más interesantes de este año. así es. Más extenso también. También estamos hablando de Mercado, a.k.a. o al revés, Paula Bofo. Así que nada, la tenemos como invitada de este episodio, así que le damos la bienvenida. Hola Pau. Bienvenida. Hola, Pau. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda, bro? ¿Todo bien? Todo tranqui. Bueno, estuviste jedeando con nosotros en el Bumpy Fest hace ¿cuánto? ¿Cuánto fue? ¿Un mes? ¿2 meses? No, ¿qué 2 meses? Fue hace un mes. ¿Fue hace un mes? Sí. Bueno, Sí, vamos fue hace un mes porque fue, ¿qué? El segundo fin de semana. Vos estuviste un mes en Capital también, haciendo de las tuyas, Jeje. Atos, y que también sos una persona muy multidisciplinaria. Y creo que sí, el Bumpy Fest lo hicimos la segunda semana que estuviste acá parando, o algo Así así. es. Sí, es verdad, hace un mes aproximado. Ya Sí. ni sé qué fecha es hoy, pero sí, vamos a decir que fue hace un mes. Eh, y nada, bueno, antes, obviamente, tuviste un hito muy importante que fue sacar por Barro Editora tu nueva novela gráfica, Santa Sombra, así que felicitaciones. Muchas Eh, gracias. y esta novedad salió para la Crack y obviamente no para de tener reseñas y entrevistas y cosas, y esta es una de ellas, así que nada, recontentos de que te sumes eh, a este episodio 42. Y, y bueno, no sé, Pablito, si querés arrancar vos con alguna pregunta, si le damos de lleno. eh, Sí, podemos empezar charlando un poco de por qué esto tiene un antecedente. Antes de esto estaba, Ujú. para los que no conozcan el trabajo anterior, predecesor, La sombra del altiplano, que era medio, no se podría interpretar hoy medio como un piloto, pero un poco hablar de cómo surgió la idea original de este tema. Este personaje que también, como muchos han señalado, tiene eh, una, incluso una silueta muy distinguible, como un diseño de personaje, como tiene una iconicidad, digamos, que es raro ver a veces en la historieta acá. Pero bueno, un poco hablar de cómo surgió la idea, de hace cuánto, etcétera. La historia de Bueno, origen. de una. Bueno, la voy a hacer como relativamente rápida, así igual hablamos más Ujú. de lo de ahora, porque es como la pregunta que creo que contesté en todas mis entrevistas, así que voy a hacer como la Larguísimo. versión, el Sí, sí. abridged, el elevator pitch de los orígenes. Básicamente yo quería hacer algo más, o sea, el cine de La sombra del altiplano nace porque yo estaba ya con ganas de hacer algo de una extensión un poco más larga que, no sé, 16, 20 páginas, que era lo que venían teniendo mis cines autopublicados, pero que capaz los que eran más largos eran más recopilaciones de cositas cortas, como que no eran una narrativa directamente más larga y desarrollada. Y ya tenía ganas de dar ese paso porque ya iba como mis historietas iban subiendo la cantidad de páginas y la ambición, entonces yo ya me sentía como más preparada. Y ahí eso, contacté con Barro, que nada, en una presentación en Moebius, birra va, birra viene, me dijeron, ay, estamos armando una editorial, nos encantaría hacer algo con vos. Sí, sale, y yo como que no sé qué hizo mi cerebro y dijo, ah, sí, me dijeron que hagamos algo, y les escribí a las 2 semanas como, che, tengo proyectos, ¿nos juntamos? Y ahí nos juntamos, les piché varias cosas que tenía. Era también una historia de unas brujas. Y esto lo tenía como más sólido, porque esta historia yo principalmente nació por una mezcla de influencias como muy rica. No sé, de una entrevista en la que una mujer le tira un shade muy bueno a Santiago del Moro, una mujer de Jujuy, y como que le pega una ubicada en relación a una cuestión muy xenófoba que tenemos en este país, y racista, a otra obra, a una obra de teatro que se llama La Fiera, de Mariano Tignoni Blanco, que la historia es como que tiene un montón de puntos en común, de hecho está muy inspirado en esa obra. Nada, en géneros así como de acción para adultos, en Las Chicas Mágicas, como en un montón de cosas que metí en una licuadora, y fue como, bueno, vamos a sacar esto. Y también como un crecimiento muy grande del feminismo y como una necesidad de, nada, gritar un poco.
Entonces mezclé todo eso y creé este personaje que se llama Juana, que es la sombra del altiplano, que es como una vengadora de mujeres en peligro, de mujeres como acosadas por violadores, por abusadores y demás. Nada, va como cazando y matando a estos hombres. Con una estética así muy como de la historieta para adultos, con mucha sombra, blanco y negro, mucho contraste, mucha influencia del manga también. Y nada, como que de todas esas influencias, o sea, lo que pasó antes de juntarnos con Barro es que hicimos una prueba con unos chiques de FADU, que tenían que hacer un trabajo para la UBA y me ofrecieron sonorizar algo mío y hicimos como eso, como un piloto de Santa Sombra. O sea, en realidad todo nace de la animación y después vuelve a la animación. Es como que el proyecto fue transmedia desde que nació. Y eso, hicimos como una especie de animatic que nunca terminamos, o sea, que ellos entregaron, pero nunca lo seguimos bien. Hay como un storyboard con sonido, con la historia bastante distinta igual. Y nada, como no siguió nada y yo por eso me quedé como con la manija y ahí se los piché a Barro y empezamos a pasarlo en limpio y yo empecé como a escribir más posta y como reapropiármelo y seguir haciéndolo como eso, más mío todavía. Y bueno, salió. Y ahí fue cuando salió. Buenísimo. Y entonces primero fue de alguna manera animación, después historieta, y ahora, bueno, un poco es las dos cosas, ¿no? Tanto con el nuevo libro como con un montón de cosas que estás armando vos a nivel animación. Yes, Em, exacto. ¿Cómo sentís que el fanzine, y sé que ya no querés hablar del fanzine, querés hablar del libro, pero vamos llegando. ¿Sentís Sí. que cuando hiciste el fanzine ayudó también a lograr, después de eso, volver a trabajar la parte de animación? Sí, totalmente. O sea, la parte de animación yo la había como descartado igual. Ujú. Al menos, o sea, descartado en un sentido de, bueno, ni idea, como no es algo que me vaya a poner a hacer ahora. Claro. Y lo que pasó fue que me escribió Pat Plaza, que viene también, o sea, como que también estaba en el mundo de la historieta, y nos conocíamos por ser como esa gente que está un poco en la historieta y un poco en la animación también. Y encima éramos como gente marica y muy politizada, entonces es como que nada, te fichás con esa gente que tenés mucha afinidad en esos, como que la checklist vas tachando cosas y es como, ah, ok, bien, me interesa esta persona, como. Y me escribió ella para trabajar juntos, como que me dijo, che, me gustaría que, nada, pensemos algo en relación a tus historietas y no sé qué, y nos juntamos. Y eso, Pat estaba empezando a armar su productora, que se llama Ojo Raro, de la cual yo hoy en día ya formo parte. Y nada, y eso, y estaba con ganas de producir algo sudaca, marica y político, y yo le mostré mis cosas y le dije, ya, ahora estoy desarrollando la novela larga de este cine, con lo que más estoy, fíjate, y nada, lo leyó, se recopó y ahí empezamos. Y fue como en paralelo también, ¿viste? Ujú. Así que sí, se alimentaron mucho entre sí los proyectos. O sea, los dos lenguajes se estuvieron como dialogando desde que nació el proyecto, digamos. Ujú. De bueno. No sé Y... si contesta lo que te decía, pero No, sí, re, o sea, sí, sí, digamos sí, que, re. digamos que para armar una carpeta de Biblia, ponerle para presentar al primer mercado al que fui, sirvió un montón tener el fanzine hecho Claro, porque ya tenía un montón de material visual explorado, la Claro. historia ya tenía una forma, o sea, ya había un montón de material que eso, cuando querés presentar, o sea, es algo muy bueno de trabajar en animación adaptando cosas que ya existen, es que para hacer la Biblia del proyecto ya tenés un montón de material. claro, claro, me imagino. No, sí, sí, re respondiste a la pregunta y un poco iba también porque creo que ya así pasando al libro nuevo, de alguna manera creo que incluso hay como una síntesis en el dibujo del libro nuevo y en la narrativa y en la forma de contar las cosas que también ya está pensando o es más consciente de que el proyecto es también tiene posibilidades audiovisuales, ¿no? No sé si vos Ujú. encaraste el libro a la hora de dibujarlo como... O sea, siento que por ahí fue diferente, ¿no? Encarar el libro teniendo como, bueno, esta parte de animación del proyecto esta vez es mucho más real y posible que cuando hice el fanzine. Y siento que, no, nada, hay una conciencia, si se quiere, de eso en el dibujo. No sé si fue así o terminó dándose así.
No sé si terminé de entenderme. Ok, Volvamos para atrás volvemos un para segundo. atrás. No, siento que en el nuevo libro, obviamente, agarrás lo que era el fanzine y lo expandés para adelante, para atrás, hasta en profundidad, si se quiere. Pero también siento que hay una síntesis en el dibujo y en la narrativa, obviamente de historieta, que de alguna manera, eh, no sé, genera una línea, un dibujo más sintético que incluso tiene más que ver todavía con la animación. Ah, Eh, total. y Sí, siento que nada, sí, ¿no? sí. Como justamente lo que vos decías, si la sombra del altiplano fue útil para de alguna manera generar esta Biblia de animación, me imagino que con Santa Sombra obviamente eso es aún más y como que siento eso, que el libro es más consciente de que también forma parte de todo un mundo, ¿no? No sé si se entiende. Total. Sí, 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 total. Ahora sí lo entendí. De hecho, eso sí, trabajar de una manera un poco más sintética para pensar la propuesta de animación afectó un montón como después crecí a nivel dibujo e ilustración para hacer la novela Santa Sombra, digamos. Ujú. Entre La Sombra del Altiplano y Santa Sombra, para mí, no sé, mejoré un montón. O sea, como que me puse a dibujar más fondos, a dibujar con más detalle y de manera más sintética todo. Como que pude también hacer un diálogo, por ejemplo, entre personajes ultra random, medios secundarios y Ujú. los personajes principales que estén bajo la misma línea estética, que tengan el mismo criterio como se dibujan las caras. Y sí, toda una cuestión de línea que se afiló un montón para mí y eso quedó como más sintética. Así que Sí, sí, re. yo una cosa que me preguntaba cuando leí el libro y que también algo me parece en algún punto muy de animación, pero también muy de manga, ¿no? Es que Sí. te planteaste una duración abierta en el sentido, digo, porque tiene, me parece que uno de los grandes puntos que tiene el libro es el tiempo que se toma para plantear los vínculos entre estos personajes, para trabajar con muchos personajes que por ahí aparecen como en momentos casi de fondo, pero que te pintan muy bien cómo es el entorno social de ellos, tanto eh, Mm. en el colegio, sí, como en cuando van ¿cómo se llama?, a comprar los condimentos, no sale el nombre ahora de la zona, perdón. En el Eh, mercado de la Quiaca. Eso, la Quiaca, sí, me salía Tilcara, me fui para otro lado. El mercado de la Quiaca y todo eso. Hubo una decisión predeterminada de decir, che, necesito tiempo para esto, quiero meter todo esto. ¿Cómo fue el enfoque? Sí, o sea, fue un quilombo arre. Porque es como que nada, viste, venía de lo otro que era como mucho más sintético y en el que tipo me tomaba eso como que era cortito y al pie, viste. Y acá de repente tenía como mucho más para decir y un montón de cosas para meter. Y era como, bueno, ¿con qué criterio manejo las duraciones? Eso fue un re desafío igual con el libro en general, ¿no? Porque eso, yo estoy como vos decís, yo vengo muy del manga, entonces estoy acostumbrada a tiempos de narración muy laxos, ¿viste? Que se Claro, toman su tiempo, pero claro, se toman su tiempo porque hacen una entrega por semana o cada 15 días y ahí mandan 30 páginas. Y no podés hacer 30 páginas recargadas, te morís. Entonces, claro, te claro. meten unos espacios, unos silencios, unos huecos re largos. Y creo que fue como un poco entender cómo dialogar con ese lenguaje. Ay, perdón, me acerqué mucho al mic. Creo que fue tratar de entender cómo se dialoga ese lenguaje con un lenguaje más argentino, un lenguaje más occidental de narrativa en el que las cosas suceden un poco más apuradas, ¿no? Que nada, es un lenguaje muy particular la historieta y permite muchas cosas, ¿viste? Entonces también usarlo a mi favor para condensar, o sea, para elegir en qué momentos la historia se toma su tiempo y en qué momentos va a todas las chapas y en 4 páginas pasaron 3 meses y 20.000 cosas y ya está. Claro. Así Sí, que sí. sí, sí. Es interesante porque eso, o sea, lo que sucede, y ahí se ve mucho la comparación entre la versión inicial, ¿no? Es que cuando sucede finalmente la acción o los momentos más dramáticos, tienen una mayor profundidad justamente porque estaba ese tiempo para sentar, para que te encariñes, digamos, con cómo dialogan entre sí los personajes, con cómo son los vínculos entre ellos. Eso, nada, fue una buena apuesta, me parece que salió muy bien. De una, gracias. Sí,
Sí, como que creo que en ese sentido es tipo o sea, no lo digo diciendo, yo soy re inteligente, pero como ser criterioso con en qué momentos eso, va un montón de data y en qué momentos es como más, bueno, vamos a dejar que esto respire y que estos personajes hablen y que haya diálogo y demás, ¿no? Hace poco un amigo que fue compañero de unas tutorías mías de animación, que es guionista, me dio una devolución de algunas cosas de la obra. En muchas estoy súper de acuerdo con como críticas que me hizo, y en otras como que me pasó que le dije, che, sí, pero vos sos guionista audiovisual, y esto es una Claro, historieta, la cual el lenguaje funciona y permite otras cosas de otra manera, o sea, eso, como una elipsis rapidísima, claro. porque al final, al fin y al cabo, las historietas están hechas para que el lector se tome todo el tiempo que necesite para leer, ¿no? Entonces, es lo mismo que una obra audiovisual en ese sentido. Nosotros estamos capaz muy acostumbrados a devorarnos los libros y ir tipo ta 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 ta. Y no sé, o sea, sobre todo quienes capaz eso, venimos del manga, que es como poca info en cada viñeta, no es muy Claro. barroco, pero no sé, en ese sentido el cómic norteamericano de superhéroes y demás tiene un poco más una escuela de que te tengas que quedar un poco más de, como que como que hacen rendir la página, ¿no? Sí, Es sí, una sí, buena sí. manera de escribirlo para mí, rendir la página, y siento bueno, nada, como que dialogué entre esas dos cosas, ¿no? En momentos que son más tipo pum, 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 y momentos que es como, bueno, vamos a hacer rendir estas Hacer páginas rendir. sí, para contar bastantes cosas y que de repente también eso, el ritmo sea como, bueno, a las chapas. Acá pisamos el acelerador, digamos. Sí, 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 sí. sí, Sí, sí. Sí, yo creo que además está bueno, o sea, en el libro también mientras lo leía y como te decía Suki hace un rato antes de entrar al podcast, de que nunca los había puesto juntos al fanzine y al libro hasta estos últimos días que se venía la entrevista. Mismo lo que me parece que en el libro gana mucho con esto de tener momentos más de hacer rendir la página o de ciertos silencios, es que después también las escenas de acción, que creo que son súper importantes de tu trabajo, o por lo menos en el libro, creo que también toman una impronta como mucho más espectacular y mucho más potente. Obviamente en el fanzine te dejaban boquiabiertos porque la escena, sobre todo la principal del fanzine de acción, es increíble. Pero creo que en el libro llega también con un trasfondo y con unos tiempos que hasta de alguna manera la hacen más increíble todavía, ¿no? Eh, no sé si... ¿Cómo, cómo, cómo fuiste trabajando esos momentos que decís, ¿no? Como de tiempos más de silencio mechado con acción. ¿Lo fuiste trabajando desde un guión previo o fue más algo de ir viendo los diferentes capítulos e ir reorganizando? Bueno, fue como muy deforme cómo se terminó esta obra, ¿no? Vos, Atos, como, nada, sos amiga y fuiste como, la viviste un poco cómo fui atravesando eso, ¿no? A partir de un momento, voy a arrancar desde el principio, ¿no? En principio este libro iban a ser 3 libros, entonces... En primer lugar, hay un ritmo de narrativa inicial que es súper pausado porque de repente, o sea, en su momento era como, tengo un montón de tiempo para contar de todo. Y mientras estaba haciendo eso, ya estaba el guión terminado de ese primer libro, descubrí que no quería hacer 3 libros, que iba a ser un quilombo para la editorial, que no era un plan inteligente, que yo, y como también desde un lugar más personal mío, como autora, como persona directamente, necesitaba terminar este libro y ya. Ujú. Como que no quería seguir abriendo, ¿no? El claro. proyecto. Ya con la animación, para quienes no saben, esto es un paréntesis, el mundo de la animación tiene tiempos muy lentos, conseguir financiamiento en Sudamérica es muy, pero muy, muy, muy difícil, sobre todo para un proyecto para adultos. Entonces esto es algo que me va a llevar, no sé, 10 años. La gente me escribe y me dice, está terminada la animación, es como, jaja, no, o sea, ni siquiera Claro, empezó. Esto va, o sea, literal 10 años, como... Entonces, como yo ya tengo puesta esa mochila, con la novela fue como, necesito terminarla. claro. Entonces ahí yo ya tenía 2 capítulos dibujados, más o menos, 1 y medio, 1 y pico, y dije, bueno, no, de acá en adelante vamos a recapitular. Y ahí me puse a reescribir todo el tratamiento eh, y fui siguiendo con el guión, ¿no? No es exactamente lo que me estás preguntando, pero ahora voy a llegar a eso, ¿no? Pero me parecía importante como explicar también que hubo como un ida y vuelta muy grande con cómo se escribió el libro.
Nada, después preparé capítulos para Webcomic Mutante, entonces eran inserts de unidades dramáticas de 10 páginas que funcionaran dentro de Webcomic Mutante como unidad, pero que después en el libro me sirvan para un capítulo más extenso. Entonces ahí empecé como a hacer una cosa, eso, medio experimental, medio loquis, de jugar los silencios y los ritmos, porque era como que yo estaba planeando estos capítulos de 10 páginas y de repente era como, bueno, y acá yo ya sé que entre esta página y esta página, que para Webcomic funciona porque va todas las chapas, voy a meter 3 páginas más para bajar y volver a subir, por ejemplo. Entonces era como empezar a graficarlo, ¿no? Como si miraras una línea y que sube cuando explota y que baja cuando hay menos tensión, ¿no? Y en un momento también, cuando estaba preparando el final, en vez de escribirlo porque estaba muy bloqueada y faltaba poco y había que terminar el libro para llegar a la crack y estábamos a febrero, y yo era como, no tengo resuelto cómo termina, tipo, es un montón. Me puse a pegar papeles en la pared con las escenas, con las situaciones, con las acciones, con las cosas que iban pasando. Y ahí también trabajé un poco los ritmos de tensión, como que me acuerdo que en los post-its, ni siquiera eran post-its, fue refisura, arrancaba pedazos de papel de un cuaderno y los pegaba con cinta, porque no tenía post-its y no quería ir a comprar porque era como, no, es ahora, ya está, hazlo como puedas. Y era febrero, hacía calor. Sí, era febrero, chicos, o sea, faltaba muy poco. Y me acuerdo que eso, que como que había escenas que me acuerdo que las escribía como más grueso, con mayúsculas y signos de exclamación, como ¡pasa esto! Entonces también ya me iba marcando como un poco el nivel de intensidad dramática que iba a haber en ese momento. Y nada, es como que lo escaleté así, en la pared. Lo escaleté en la pared, después le saqué una foto y me fui tomando notas de cuántas páginas era cada cosa, y ahí empecé a storyboardear y ahí también empecé a manejar la carga, ¿no? Como hasta dónde. Entonces, ahora que estoy haciendo música y estoy empezando a producir música, hace rato que lo hago, pero como que hace poco justo estuve produciendo bastante, me hace pensar un poco en eso también, ¿no? En una narrativa musical, que necesitas descansos para que después se pique, ¿no? Sobre todo, bueno, con las cosas, la estructura típica de un track de música electrónica, ponele, que tenés como el billcito y bajás y tenés la bajada para que después explote, bueno. Hay algo de eso también para escribir y guionar, ¿no? Como... Y creo que me puse ese chip. Hablé un montón, perdón. Pero está buenísimo. La idea es que hables. La idea era esa. Bien, pero no, fue eso. Así que terminó siendo como tuve que recurrir a como cosas distintas, ¿viste? Para terminarlo, el libro. O sea, arrancó muy tradicionalmente, tipo argumento, escaleta, guión técnico formal, y después se fue a la chota. Mal. O sea, a ponerse recursivo para poder terminarlo, ¿viste? Claro. Bueno, yo creo que igual eso, yo creo que eso pasa, o sea, creo que en las charlas que vamos teniendo en los podcasts, es como, no sé, es súper importante y muy particular los cierres de los libros siempre. Y creo que al final esos momentos Sí. terminan como, no sé, terminan también como dándole una marca personal al libro. Me parece que eso es valioso. Eh, pero nada, sí, me parece que está bueno y de alguna manera creo que, nada, o sea, creo que fue acertado igual el hecho de sacarlo en un solo tomo porque Argentina. Y creo Sí, que... sí, total. Y nada, o sea, mismo como vos decías, tipo, es verdad que hay elipsis o pasos de tiempo grandes, pero me parece que justamente eso, el libro quedó como un gran ladrillo de páginas que vos puedes entrar cuando quieras y leer el capítulo último, el primero, y todo cierra en sí mismo. Me parece que nada, que en ese sentido es como una buena cápsula de contenido, ¿no? Como creo que refunciona. Sí, sí, y yo tengo como una política un poco con la obra que hago, me parece. Salvo cuando quiero hacer como, no sé, ahora estoy haciendo para la facultad, tengo que hacer un ensayo visual, que es para hacer como un cine, y estoy como flasheándola un poco, como queriendo ponerme un poco más rara, pero como que a sacar un libro que va a leer la gente, como que voy a comercializar, tengo una política de tratar de ser un poco más popular con la obra que hago. Entonces, Ujú. cuanto más accesible sea para los lectores, mejor, en mi caso. Y por eso también incluye
del cine original, digamos, el libro, ¿no? Porque era como, no quiero que alguien que no leyó esta obra no pueda acceder a ella, digamos. Claro. O sea, como quiero que esto sea algo que pueda agarrar cualquier persona que esté interesada en leerlo y que no tenga un hándicap o una dificultad, perdón, en español, una dificultad para leerlo, que tenga que atravesar algún tipo de cosa previa para acceder a la lectura, ¿no? Entonces fue también, por todos lados cerraba hacerlo así, digamos, al libro. Claro. Lo único con lo que capaz estábamos más jugosos era eso, que es algo que a mí me pasa, que es como, bueno, eso, el tercer acto vamos bastante a las chapas, pero bueno, igual también yo creo que eso, es historieta y se banca eso, y de algún modo también me gusta la idea de que no tengas respiro en todo el final y que quedes como un poco conmocionadito. Sí, una cosa justo ahora que hablas del tercer acto y la estructura del libro, yo lo que me genera dudas mientras lo estaba leyendo, releyendo, es si siempre estuvo planeado como una parte esencial ese último acto o no, porque algo que me parece súper interesante del libro es que, y lo voy a decir sin spoilear, ¿no? Que el libro, otros libros por ahí que cuentan historias de venganza y todo eso podrían haber terminado mucho antes, como alrededor de la página 140, digamos, en este caso, ¿no? Y sin embargo, el libro sigue mucho más allá y digamos, las cuestiones que revisa con respecto al personaje principal y cómo sigue son muy interesantes. ¿Eso estuvo planeado desde el principio? ¿Dijiste, le voy a dar una vuelta de tuerca más a esto porque me interesa qué pasa con el personaje más allá de este punto? ¿Cómo fue? Sí, un poco me parece que todo el tercer acto y el libro en sí es un poco contestarle a lo que hice en la primera obra, en el fanzine. Porque creo que en el primer fanzine terminé como proponiendo. Quizás sea un poco spoiler lo que voy a decir. Aviso para las personas que quizás no leyeron el libro y no quieren spoilers y esas cosas. Sí, a mí un poco me chupa un huevo, pero bueno, entiendo que hay gente a la que no. O sea, en el primer libro se termina como proponiendo una especie de antiheroína, pero superheroína, digamos, ¿no? Como estetizada. Con el tiempo algo que me pasó es que la miré y dije como, es una mártir. Es una mártir, es como Claro. Literalmente puse a una chica de 13 años a pelear tipo por la injusticia universal de la violencia de género solita, tipo, y se va a ir por el desierto, y lo que me pasaba es que eso, se va a ir por el desierto sola a pelear ella sola por... Me pasaba que la gente también a veces me respondía como diciendo, bueno, y van a haber más aventuras de Juana, y era como, che, pero nadie está leyendo lo que hice acá, o sea, Claro. nadie me va a criticar esto, como que es medio cualquiera lo que estoy proponiendo, tipo, es una pendeja, está sola, como, entonces, como que dije, bueno, vamos a responderme a mí misma con esto que propongo acá, entonces, un poco es eso, ¿no? Como también trabajar no solo sobre el ciclo de la venganza y qué pasa ahí y si es la solución, como sin invalidarla como acto catártico también, ¿no? O sea, No, por supuesto. Pero hay como una cosa de rescate de su humanidad que, dado el contexto de lo que estás trabajando como historia, me parece súper valioso, de que no se pierda, ¿no? Como ser humano ella, ¿no? En esa última revisión. Exacto, porque eso, nos encantan los mártires como sociedad, ¿no? Como hay esta persona que se sacrifica por la causa y después nos llenamos de fotos de esta persona, eso de Jesús, de, no sé, de Gandhi, ¿entendés? Como... Pero el resto, o sea, como que también hay una lavada de responsabilidad con ser fans de los mártires, ¿se entiende? Y como que en ese sentido me parece que con este tipo de problemáticas como la del libro, la salida es colectiva. Entonces, un poco es eso, cuestionar ese lugar que propongo primero para después contestarle o intentar contestarle sin dar una respuesta tampoco, ¿no? Es como proponer esta otra alternativa. Yo creo que no doy respuestas finalmente con el libro, porque también en las últimas páginas igual tampoco es que ellas después, triple spoiler alert, ¿no? Acá como spoiler literal de las últimas páginas. Como, no es que ellas después, viste, se quedan ahí como, la comunidad y vamos a, tipo, no sé, armar una agrupación política y vamos a ir a hacer todo por la burocracia. O sea, siguen haciendo brujería y siguen haciendo justicia por mano propia. Entonces... Yo ahí también no me sentía como en el lugar, como que es una pregunta tan grande que ni yo sé si tengo la respuesta. Entonces,
un poco es como más bien dejarte con esa pregunta la idea del final del libro, ¿no? Como bueno, ¿vale la pena que que perdamos esta piba por esta causa? ¿Vale la pena esta lucha si vamos a estar sacrificando gente para resolverla? ¿Cómo es? Bueno, esa es mi pregunta que todavía me rosqueo a mí misma, tipo, a ver. Claro. También hay una cuestión en ese último tramo del libro, y eso te quería preguntar también, si al estar por ahí como un poco más, la narración está liberada de los malos como más humanos, si les cabe el título, que también te permitió ir hacia más, no sé, se me hizo como muy manga esa parte, digo, de la parte más fantástica, ¿no? De como Sí. cuando llega la parte fantástica, el enemigo final, el poder como medio desatado. Sí, más cósmico todo, como... Sí, sí, sí. Sí, tengo yo le mostré el libro cuando lo estaba terminando, todavía faltaban algunas páginas del final, pero estaba como todo muy ahí, ya bocetado, aunque sea. Me acuerdo que se las mostré a Luciano Vecchio, y algo que me dijo Lu Vecchio es que para él como que cada capítulo del libro es un género distinto, ¿no? Y creo que tiene razón de alguna manera. Como Total. me dan ganas de que me volviera a leer porque me acuerdo que me dijo tipo tales de Crow, tales tal cosa, como que era medio gracioso. Y creo que sí, que el último capítulo un poco se va como es un lugar, ya lo dijiste vos, de mayor fantasía. Para mí el libro yo lo catalogo como un libro de terror. Ahora que está re en auge ese título, esa manera de llamarle, como terror folk. No el terror folk típico de los ingleses en los 60, sino como una cuestión más universal del terror folk, que tiene que ver con eso, con trabajar la parte más terrorífica en relación a inspirado en las cuestiones más folclóricas propias. Nada de lo que propongo es real. De hecho, esto también como un disclaimer. Las degolladas no son un mito que exista. De hecho, me enteré que hay un degolladito en Formosa. Mira. Con una historia re distinta, pero existe un santo pagano que es un degolladito. Pero no es el mismo personaje que estas. Y como todo lo del inframundo y el Capac Cocha, que es el ritual de sacrificio que se hacía como para una mejor como cosecha y etcétera, también está como todo tomado y remixado, digamos, no es todo así realmente. Por eso, bueno, es una fantasía, ¿no? Por supuesto. Sí. Para quienes nos escuchan, los entes estos, las degolladas, son los entes a los que la protagonista como que accede, toma contacto para poder llevar a cabo su venganza, ¿no? Y medio que toman posesión de ella, casi. Sí, sí, son como... Sí, son dos fantasmas vampiras, podría decirse. Como bueno, también me acuerdo que cuando estaba trabajando mucho antes de esta historia en el taller de Calvi, ya trabajando la novela, me acuerdo que en un momento hablamos de que es una historia de fantasmas también en relación a estas entidades, ¿no? Que tiene que ver con un poco este arquetipo de que el fantasma está acá, todavía en la Tierra, uno, porque es caprichoso, dos, porque tiene algo sin resolver. Y probablemente tiene que ver con que ese algo que tiene sin resolver no se resuelve porque está encaprichado el fantasma. Entonces, claro, hay algo de esos personajes que van como por ese lado, ¿no? Como con ese arquetipo de no querer soltar, ¿no? El resentimiento y no soltar y no soltar. Y creo que eso también sirve mucho para todo el arco más final, que se pone todo un poco más terrorífico y como... o sea, igual ahora lo leo y como que quiero más terror, ¿no? Pero, o sea, quiero para lo próximo que haga es como que me enganché con la parte más de terror que con la de acción. Pero bueno, sí, eso, como cada capítulo es como que voy proponiendo algo. Y eso, como que ya que lo llevaba para un lado distinto todo el final, fue como, bueno, a nivel estética y temática también, vamos a llevarlo como para otro lado. De una, yo creo que igual me encanta igual que vayas para un lado más de terror, porque creo que el final del libro es increíble. O sea, creo que el libro mientras más fantástico se vuelve, más no sé, no me dejaba sacar la vista de las páginas. Y también siento que el final bebe mucho también de la acción, en el sentido de que se repica, ¿no? Como que hay una narrativa que va cada vez más explotando hacia el final, que me parece que nada, que tiene que ver también con
como con, con un dinamismo en las páginas que también viene muy del manga. Creo que particularmente, bueno, esa escena de acción claramente bebe mucho de todo eso. Y me parece, nada, justo estoy leyendo la contratapa del fanzine y dice, una vez que elegís el camino del rojo, no hay vuelta atrás. Y justamente Ajá, Santa Sombra le estaría contestando a eso directamente, ¿no? De alguna tal. manera, Sí, literalmente. literalmente. Y, y esa frase es como, nada, cuando hago el pitch de la serie es como re importante esa frase, porque es como medio es la disyuntiva de la historia Ujú. al final. Como que o sea, se trata de una historia acerca de cómo pelear contra la violencia de género, es una historia sobre el feminismo, bla, 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 lo que quieras, pero el tema importante tiene más que ver con eso, Ujú. con la con ese lugar de no poder volver de eso si te vas para siempre por ese lugar. Claro. También con la posibilidad de poder volver. Y otra cosita que me había quedado dando vueltas, sobre todo con esto del fanzine al libro, y con lo que nos contabas vos, Suki, bueno, de los temas folclóricos, de la localización del libro en el norte argentino, etcétera, es cómo te habías manejado con todo lo que tiene justamente que ver con la investigación de tanto de la zona como de a la hora de construir los personajes, que justamente creo que en Santa Sombra toman una impronta súper importante, tanto Juana como todos los otros personajes secundarios. Creo que nada, claramente hay como una investigación, un trabajo sobre esa localización, sobre esas personas, para construir esos personajes y para construir ese ambiente, ese ecosistema del libro. Nada, me quedaba la curiosidad, nos quedaba la curiosidad de cómo fue ese proceso de investigación, si se quiere. De una. Yo tengo como como toda esta parte es en la que todavía también tengo conflictos grandes como autora, ¿no? Que ahora voy a desarrollar también como lo que me pasa. Para hacer el libro, sí, yo tengo familia que vive en Humahuaca y me fui a visitarles. Aparte una o sea, son una pareja y ella es hija de Caló y es animadora, o sea que nada, como toda una conexión re linda con Aldana Loizau se llama, Loizó, siempre me sale mal pronunciar el apellido. Pero bueno, ella hace animación con barro también, muy capa. Nada, y me fui una semana a hacer como laburo solo de investigación, digamos, o sea, paseé, pero estaba como... O sea, el paseo era también para sacar fotos, ponele, y documentar. Y eso, me fui como cuando... Igual el libro en ese momento tenía otro guión, entonces un poco distinto después a dónde terminó yendo y por dónde llevé esa investigación. Pero bueno, me contacté con chicas del Ni Una Menos de Tilcara. Me contactaron también con una mujer que era psicóloga que trabajaba con violencia de género en territorios rurales. Y bueno, nada, fui como teniendo distintas como entrevistas con distintas personas como para tener un entendimiento de algunos tópicos y algunas cuestiones. Algunas las usé, otras las remixé y deformé un poco porque para la narrativa me cuadraba mejor otra cosa. Entonces como que fui como tomando y a otras cosas como tomándolas y torciéndolas un poquito. Por ejemplo, la edad más típica de secuestro en realidad para la trata en el territorio limítrofe con Bolivia, que es donde pasa esto, en realidad son chicas mucho más chiquitas. Es más, son chicas más nenas. Pero bueno, no quería tampoco entrar en esa, o sea, como ya hay como un chiste también en que sea la hermana menor que rescata a la hermana mayor, entonces bueno, ahí tan, por ejemplo, lo exageré un poco, lo deformé. Eh, pero bueno, nada, por ejemplo, los sistemas familiares, que es como muy común que la abuela sea la matriarca, que en general muchas veces las hijas de estas abuelas tienen hijas muy, muy, muy de pendejas, entonces la abuela como que las adopta como propias hijas y cría a esas chicas como hermanas. En un momento casi hago eso, en un momento casi iba a ser esa la parte de la realidad de los vínculos, pero no me daba, era mucha diferencia de edad la que tenía que tener y al Claro. final no sucedió. Pero bueno, como ese tipo de cosas, ¿no? Empecé a investigar y entender que es lo mínimo, o sea, el mínimo trabajo que para mí se tiene que hacer cuando estás trabajando
con una identidad, con cualquier cosa y más aún con una identidad que no es la propia, ¿no? Como es algo que a mí todavía me deja en conflicto a veces. Que es eso, bueno, estoy trabajando con identidades racializadas, marginalizadas, que muchas veces eso, como tienen un nivel de privilegio en lo que es la jerarquía social humana de mierda, yo estoy en un lugar muchísimo más privilegiado. Entonces, como que muchas veces tengo un conflicto grande con eso, con si está bien que esté haciéndolo o no. Finalmente, mi respuesta es que estoy haciendo obra de ficción y que lo estoy haciendo con todo el respeto que puedo y con la mayor responsabilidad que tengo al alcance de mis manos, eso para hacer un trabajo de investigación, y que por eso no es una obra documental, por ejemplo, y sí me voy mucho más a un lugar muchísimo más fantástico, y que las cosas y las realidades de las que hablo en relación a estos personajes son en donde se tocan con mi realidad. Digamos, Claro. yo no voy a ser quien le ponga la voz a un problema de ellas que no se solapa con un problema mío, digamos. ¿Se Claro. entiende? A donde voy Perfecto. Sí, es como si un varón Sí, sí. cis eso escribiera una historia sobre violencia de género, ¿no? Como esa persona no vive esos conflictos, entonces no hay mucha posibilidad de. Entonces, el tema y los tópicos del libro son temas y tópicos en donde esos personajes y yo coincidimos y somos una. Y eso, como que también en todas estas investigaciones, como mucho de más, sobre todo de las estructuras familiares, o inclusive de cómo funcionan por ejemplo, qué pasa con las identidades trans en los pueblos, o como en estos territorios, y como muchas cosas en relación a eso, fueron como hilándose los personajes, ¿no? No sé si contesto un poco lo que me preguntaban, pero sí, va como un poco por ahí. De nuevo, como cada tanto me despierto a la noche toda transpirada, tipo, hey, si flashé cualquiera, y tipo, no sé, como, como que a veces me persigue un poco, es algo con lo que todavía lidio, como lo voy a decir con total transparencia, porque es una realidad que todavía me debato. Pero bueno, al final del día creo que es mejor que de última la obra exista, y si en algún momento nos damos cuenta, cuando pasan los años, que envejeció mal, exista y haya servido para marcar algo, a que no exista. De una. Sí, me contestaste súper, obvio. Y yo creo que de todas maneras eso, o sea, la obra queda claro que es una ficción, y creo que justamente te lo preguntaba también por una cuestión de que me parece que es una obra de ficción que tiene un respeto y un trabajo muy bueno en cuanto a esa investigación. Y me parece que, nada, eso es, no lo vería desde mi punto de vista, igual no vengo a decir que está bien o que está mal, ni que estará bien ni que estará mal en el futuro, pero me parece que desde ficción, desde la ficción siempre nos toca también trabajar un poco justamente lo que hablábamos de esto de los tiempos, de entretener, de que haya acción allá, de que haya acción acá, y bueno, si nunca va a ser una historieta documental o una cuestión histórica, pero nada, me parecía eso, que justamente creo que hay una investigación y un respeto que hace la obra súper interesante, que le suma, ¿no?, a esta cuestión de la ficción. Sí, sí, y ahí es un montón de cosas del guión que cambiaron en relación a eso, a la investigación que fui haciendo, ¿no? Como a cosas que fueron saltando y diciendo, bueno, vamos por acá, vamos por allá. Sí, Sí. mismo por ejemplo, charlábamos con Baby Kebab en el podcast. ¿Cuál fue, Pablo? Bueno, no importa, creo que el El primero de este año. Sí, primero sí, de este sí. año fue. Sí. ¿Fue el primero de este año con Baby Kebab? No, Sí, fue el segundo. el segundo, Sí. ok. Bueno, no importa. La cuestión es que, nada, con ella hablábamos de que, por ejemplo, su obra era autobiográfica, pero también en algún momento ella empezaba a narrar una ficción en cuanto a de repente contar algo que la historia iba construyendo por sí misma, ¿no? Y yo creo que, bueno, Ujú. esas cosas son cosas de las cuales no podemos salir a la hora de construir guiones o historias, sobre todo trabajando en ficción. Total. Sí, 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 totalmente. Como que, nada, la ficción siempre va a torcer un poco la realidad, entonces como que, bueno, hay que ver en dónde, o sea, en dónde te permitís el margen para hacer eso, ¿no? También, o sea, Claro, en qué lugares sí se puede, o sea, sí nos podemos permitir esa flexibilidad, y en cuáles es como, no, para esto sí
Si cambio esto, es cualquiera. Y estoy haciendo cualquiera, ¿no? Como Claro. también eso. Bueno, y creo que Eh, justamente los momentos del libro en donde justamente vos también sabes que no puedes jugar con eso, digamos, creo que justamente son los momentos donde coinciden también con tu realidad, ¿no? Quiero decir, en algún punto, lo que decías recién, ¿no? En sí. los puntos de conexión son justamente, creo que son los que se mantienen inamovibles, ¿no? Entre vos y esa investigación o ese libro, etcétera. Total. Sí, sí, sí. Sí, hay algo de eso, a full. Sí, también el hecho de que tenga su complejidad la relación con la madre, con la abuela, le da un espesor a eso que por ahí justamente es respetuoso porque no los hace unidimensionales a los personajes. Entonces eso es sería muy fácil por ahí presentarlos como de manera mucho más simple a alguien que le va a pasar algo malo y que no tienen matices después en su vida de todos los días en relación con los que tienen alrededor. Y, y tiene una complejidad esos vínculos. Sí, 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 sí. La idea también era como, bueno, eso, como los personajes para mí tienen que tener su. De hecho, creo que algo que está bueno que pasa en el libro es que ves como un lado medio choto de Juana. Uh-huh. O sea, ves su lado más infantil, como de pendeja de mierda, la verdad. Y como bueno, nada, también como eso, los personajes como que siento que crecen más y tienen más matices también en ese sentido y no son solo un template de arquetipo, ¿no? Claro, total. Como bueno, eso también, la hermana Marisol, que es como que también, viste, como que parece re buenita todo el tiempo y después es como que se repica la chabona. Y a veces siento que hasta peca un poco de sobreprotectora, viste, como que a veces como que quiere estar muy ahí ella. Eh, bueno, nada, y eso también aleja, bueno, nada, ya saben, ¿no? Como la dinámica de esos Uh-huh. personajes, ¿no? Como la aleja a la otra, bueno. Como a mí me parece también, momento spoiler, ¿no? Me parece rincha pelotas Marisol, que tipo la hermana acaba de masacrar a todo el mundo y le dice, ay, no, estás en peligro, hay que volver a casa. Es tipo, hermana, como, Claro. tipo, tu hermanita se volvió una máquina de matar, no es que Claro. o sea, como, ¿qué? O sea, tipo, bancada porque no sé si estás No no sé estás si te va a entendiendo, claro. claro, estás medio en cualquiera. Mal, literal madre Eh, sobreprotectora, viste, que no ve nada de lo que hace mal su hijo, viste, como... total, total, total. Falta de, te manchaste acá la carita de sangre, ¿viste? Sí, 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 total, total. Entonces, bueno, sí, hay algo de eso también como de haber aprovechado para que los personajes eso, tengan como sus matices, ¿no? También. Hay una cosa de esto que también me parece que te quería preguntar que viene en esta misma línea del cuidado y el criterio para muchas escenas. Porque creo que fuiste eligiendo, vos tenés muchos momentos como muy duros de la historia, ¿no? Y algunos muy, muy crueles, a falta de una mejor palabra. Y creo que está muy claro un criterio distinto en cada uno, como para no caer, por ejemplo, en un exhibicionismo que va completamente en contra de lo que está tratando de poner de problematizar la obra, ¿no? Por ejemplo, parece que hay Total. algunas escenas que están muy criteriosas con respecto a eso, y en otras los que mostrar cierta violencia es un mecanismo narrativo, digamos, no por exhibicionismo, sino para justamente como accionar la indignación en el lector que después va a ser compensada, ¿no? Con la venganza, etcétera, ¿no? Creo Total. que te pusiste o sea, cada vez que llegaste a esos hitos, digamos, dijiste, uy, acá tengo que bajar la velocidad y ver bien cómo voy a articular esto, cómo fue el proceso con eso. Bueno, o sea, para mí otro género con el que dialogo con esta obra es con el Rape and Revenge. Uh-huh. Es un género tipo eso, que acude mucho primero a que veas mucha violencia de género para que lo sientas y lo sufras y ahí Uh-huh. sientas el desquite del personaje. Para mí no es necesario mostrar con tanto detalle toda esa Uh-huh. violencia, para mí hay otras maneras de hacer sentir eso. Y haciendo este libro y un poco también cuando hice la versión corta era como que un poco era eso, como un poco el desafío de jugar a meterse en este género complicadísimo y a ver cómo lo puedo hacer de una manera, no por tirarme flores a mí, pero como más elegante, supongo, ¿no? Claro. Como de qué manera como se puede como afilar y como suavizar esto que me parece innecesario para el impacto que igual puede llegar a tener, ¿no? Uh-huh. Como
no sé, es también, el primer fanzine es una respuesta a esa violencia constante que sufren las feminidades en cámara, en las páginas, en todo lo que es un plasmado visual. Me parece innecesario, inclusive en historias que se tratan de después rescatarlas, de después luchar contra esa violencia, no entiendo por qué se muestra tanto esa violencia. Claro, es que es un poco como pasa también en algunas películas medio slasher o de asesinos, ¿no? Que vos decís, ok, en algún punto, ¿qué tanto la exhibición de la crueldad del, digamos, del asesino o del criminal no está haciendo, está abriéndole la puerta a que alguien se pare desde un lugar de identificación a disfrutar eso? Me parece que eso en ese sentido está como recuidado, no dejar esa puerta, digamos, ¿no? Abierta. Claro, como que a mí me pasa, esta historia vuelvo siempre, que hace muchos años, cuando estaba como más recién empezando, hace muchos años debe ser hace 3, igual, 4, pero bueno, como que pasó todo muy rápido desde que empecé a hacer cómics. Nada, como que me acuerdo que hice una cosa con un guionista y me acuerdo que tenía que dibujar una historia de una, o sea, tenía que dibujar una violación. Me acuerdo que yo le devolví el guión y le dije, no, yo esto no lo voy a dibujar, o sea, no puedo dibujar una violación, tipo, me angustia, no me gusta, no tengo ganas de exponerme a eso, no tengo ganas de estetizar esta violencia, ¿no? Total, esa es la... Sobre todo porque, bueno, aparte la persona que lo había escrito era una masculinidad cis, entonces también me parecía como un poco complicado esto de la masculinidad cis escribiendo otra masculinidad cis violentando una feminidad, ¿no? Como, bueno. Entonces, como volviendo, o sea, hablando específicamente de la violencia que viven los personajes femeninos en el libro, un poco lo que busqué hacer es como no diluirlo, pero hacerlo como más confuso de última, como la página, hay una página específica, que es una página donde hay violencia de género sexual, como más explícita, por así decirlo, fue como todo un trabajo de pensar cómo. Y fue un poco como, no sé, busqué como un poco también quizás ponerte más en la piel del personaje que lo vive y que sea confuso, como darte la mano de que si querés pasar rápido esa página, podés pasarla rápido, porque hay un anclado del texto que siento que hace que entiendas lo que está pasando, claro. ¿no? Este personaje como recitando este mantra repetitivo, como contando hasta 10 para no pensar en lo que está pasando, y la imagen es ultra confusa, entonces si vos querés como quedarte a tratar de entender cómo se desarrolla la escena, podés, pero también si no, la pasamos rápido y se va. Así que un poco fue eso, y con las otras escenas más crudas, siempre hay una escena que me da mucha pena que no quedó en el libro, que era de la versión anterior, en la cual hay toda una historia de violencia intrafamiliar, en la que Juana descubre es un padre violento abusando de unos niños. Es como un motor, o sea, en la primera versión del libro era como el primer motor de acción de violencia de ella. Claro. Como esta cuestión de exponerla a algo ultra terrible. Bueno, que en el nuevo libro cambia, ¿no? Es por otra cosa, pero... Y la cuestión es que en esa escena ella, lo primero que le pasa cuando ve eso es que se hace pis del miedo, ¿viste? Y me acuerdo que cuando escribí eso, dije, uy, qué fuerte. Después ella lo corta a la mitad al tipo, o sea, me acuerdo que... o sea, pero me parecía más fuerte la imagen de ella haciéndose pis del miedo que después toda la violencia gore que venía después, ¿no? Y creo que algo que sí puede rescatar de esa escena es ese criterio para trabajar las escenas jodidas, ¿no? Digamos, como eso, si Juana aparece toda machacada, que sea como algo propio de la relación violenta que hay entre, o sea, como algo que pasa en la historia y que también necesitas verlo también para entender un poco cómo funciona su cuerpo ahora. Claro. Un shock aparte porque viene todo muy tranquilo, entonces también un poco como un despertate, ojo, que tipo se va a venir esto. Y después sí, hay otra escena también que es como también para mí la peor del libro. Que también, o sea, me parece que en realidad es mucho más violento lo que se dice que lo que pasa. A mí me costó más escribir los diálogos de esa escena que dibujarla, por ejemplo. Sí, porque lo que pasa como escena de acción, o sea, es también eso, ¿no? Un momento en el que dije, ojo, no porque estoy en contra de la estetización de la violencia de género hacia las mujeres en el arte visual,
Voy a no hacer que en el momento en el que Juana está perdiendo, no le pegue ni una bala. O sea, el personaje tiene que ser real en ese sentido. Entonces, cuando la están haciendo mierda, y es lo que tiene que pasar, y también lo tenés que ver para también como conectar y sufrir y preocuparte por el personaje, ¿no? Sí, sí, y sentir el peligro, además, el borde muy fino en el que está, ¿no? Total. Así que bueno, un poco eso. Sí, porque además creo que también tiene que ver como con cómo construís ese momento, ¿no? En general, como que de repente también se tiene que leer como con perspectiva, no solo de esa página, sino de cómo llegaste a esa página. Y creo que, por ejemplo, en el caso de Suki que mencionabas de esa página particular que me parece increíble, eh, nada, creo que justamente se vuelve como muy interesante que se haya contado de esa manera, también porque denota la importancia de los personajes secundarios que le das en el libro. Quiero decir, de repente pasamos de estar siempre desde el punto de vista de casi acompañantes de Juana o en la cabeza de Juana, a estar como en la cabeza de Marisol, ¿no? Por así decirlo, vemos lo que piensa y creo que justamente eso, ¿no? Como que claramente no estás contando la escena por la escena, sino por lo que le está sucediendo a Marisol, como construcción de personaje. Me parece que eso es súper interesante, digamos. Total. Total. Sí, sí, había algo de eso. Así que sí, qué bueno que lo vieron. Sí, o sea, era como eso. Son escenas que es re, no es que amé hacerlo, ¿viste? Tipo, eran necesarias. Ujú. Y de hecho fueron de las más, como, muchas de esas páginas fueron las que más le mandé a los editores o amigues, tipo, che, ¿qué Claro. lees? ¿Qué entendés de esto? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo te hace sentir? Como de hacer un vibe check ahí, como un chequeíto de cómo se sienten esas páginas. Para mí es como eso, donde más necesitas el ojo ajeno, esos momentos más difíciles, ¿viste? Para que el mensaje llegue bien. Sí, 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 total. Ujú. Sí. A re seria de repente. Bueno, Eso me lleva a mí chau, a cerramos, ¿viste? preguntarle. Cortamos ahí. Ah, Tenés- bueno, nos vemos la semana que viene. Estamos acá hoy, son 3.500 pesos. Mal, es Bueno, medio sesión. Pasa. te recuperaste completamente de terminar el libro porque fue un libro intenso, fueron 200 páginas, pero además Ay, un libro muy intenso. sí. Es el momento de cómo estás ahora que ya pasó Mira, acabo de2 meses. terminar otro libro, así que ni idea ya con eso. O sea, Tremendo. medio que lo que pasó es que terminé ese y a mí me escribió, nada, no puedo decir nada, estoy bajo Alguien. contrato de NDA, pero me escribieron para hacer otra cosa este año y yo les dije no puedo las fechas porque estoy con esto y me dijeron, bueno, te esperamos. Bueno, dale, entonces terminé Santa Sombra. Este libro es con guionista, ¿no? Entonces, bueno, me Claro. puse a dibujar esto al toque. Y fueron 112 páginas, ¿eh? O sea que también delirio Mierda. total, delirio absoluto. Eh, y nada, lo que me pasó haciendo esto otro fue que al menos me descansó la cabeza en un sentido de planificación de guión, porque Claro. si bien tomé un montón de decisiones y modifiqué el guión en algunas cosas y hubo como diálogo ahí, nada, como que necesitaba seguir laburando porque hay que comer. Yo para Santa Sombra dejé de trabajar 3 meses, o sea, junté plata y dejé de trabajar 3 meses, pero eso después fue un impacto económico súper duro para mí. Entonces era como, bueno, quiero descansar, pero tengo que seguir trabajando porque tengo que comer y pagar el alquiler. Claro. Así que nada, pero ahora que acabo de terminar esto otro, literalmente esta semana, me voy a tomar unos días para bajar y es como ponerme o sea, como a nivel libros y proyectos de cómic, historieta, eh, un recreíto de laburar así como más duro. Como más ponerme a pensar cosas nuevas y eso. Pero la verdad que quedé muy agotada y me comprometí bastante el cuerpo y estoy ahora como re bajonera, ¿no? Pero lo digo como también para que la gente tome conciencia, ¿no? De que no está... O sea, es como divertido y suena súper heroico lo que hice, pero la verdad que fue un compromiso para mi cuerpo y para... Mi salud mental, la verdad que la supe cuidar bastante bien, de eso sí estoy más orgullosa, como que la salud mental la pude recontra cuidar, pero el cuerpo me terminó bastante comprometido y ahora estoy como tratando de remendar todo eso que Ujú. desatendí, ¿no?
Nada, La- con dibujantes hay que hacer ejercicio 2 veces por semana mínimo y hay que elongar y no pasar tantas horas en la compu. la, la, Tenemos que la, cuidarnos más. la clásica reconstrucción corporal después de terminar un libro. Sí, qué espanto, boludo. Pero nada, bueno, Mortal, que ahora que terminaste 2 libros, Estoy bien, ahora, no me estoy muriendo, aviso. no te estás muriendo y bueno, vas a poder descansar un poco, que igualmente sé que tenés un millón de cosas y vas a seguir con proyectos, porque te conozco un poquito, me parece, pero bueno, y bueno, nada, eso, la verdad es que súper lindo charlar del libro, creo que ya vamos llegando hacia el final. Y nada, no sé, Suki, si vos querés tirar algún chivo del libro o de alguna de las cosas Sí, nuevas que puedas contar. obvio. Bueno, ¿cuándo va a salir esto? Va a ser, ya va a haber presentado el libro, ¿no? Sí, el 28. Ok. Ayer, digo, antes de ayer presenté el libro en Casa Brandon, viajen al pasado y vengan. No, bueno, ahora el 3 de diciembre vamos a hacer en el Festival Beat Bang, que es un festival de animación, arte visual, multimedia y videojuegos. Con Pat Plaza vamos a hacer una charla, vamos a dar una charla sobre la productora Ojo Raro y animación sudaca para adultos, así que todos invitados. Es en el Centro Cultural Recoleta. Y ese mismo día, después de nuestra charla, da una charla Koji Morimoto, así que bueno, nada. Yo les diría que es un buen plan. Ni hablar. Y nada, que es. ¿Cómo? Perdón, Pablito. No, ni hablar. Sí, Ni hablar. se me escapó, pero sí, sí, sí. Es un Planazo. delirio que venga Koji Morimoto a Argentina, no se entiende, pero bueno, así, las magias del Beat Bang. Eso, el 4 de noviembre es también la fiesta del Beat Bang, que yo voy a estar hosteando un karaoke, así que pueden venir a cantar. Hermoso. Sí. Bueno, nada, que estén atentos a mis redes para cuando salga el próximo proyecto, que probablemente salga dentro de muy poco. Y cómprenme Santa Sombra. O sea, lo mejor que pueden hacer ahora para bancarme es comprar mi libro, dárselo a todo el mundo que conozcan. Si tienen notas para hacerme, háganlas. Y eso es lo que más deseo en este momento que pase, que se mueva el Pues, libro. eh, Como que le demos amor a lo que ya está hecho. Ya me voy a re- poner a hacer cosas nuevas y vendrán, pero ahora, por favor, nada, todo el apoyo que pueda recibir la novela para mí es enorme después de haber trabajado tanto. re, La felicidad es grande. re, re. Y es un libro que tenemos que decir usando tus palabras, donde realmente son 200 páginas y hacen rendir mucho las páginas. Pasás por un montón de cosas. eh, Claramente no todas son agradables, pero vale el viaje en el sentido narrativo. Así que nada, eso. Es un librazo. Sí, dejo como siempre todas las redes de Paula y de Barro y para que compren el libro, queda todo en la descripción, así que vayan ahí, cliquen Yes. y compren el libro y eso, estaremos súper atentos para el próximo libro, tremendo. Así es. Pero eso, al mismo tiempo, totalmente de acuerdo en valorar lo que ya hicimos, sobre todo eso, ¿no? Como mucho trabajo, atravesamos la pandemia, que no quise tocar el tema, pero sé que también ahí es un tema para todos los autores de historietas y gentes, y fue todo un proceso muy largo, así que compren libros, arre. Te juro. Sí, ni hablar. A mí la pandemia me afectó muchísimo en la producción de este libro, así que cómprenme el libro, por favor. Así me llega la rendición a fin de año y es algo con lo que pueda hacer algo. No, pero realmente, gracias por invitarme. La pasé súper bien charlando con ustedes y me encantaron las preguntas. Y bueno, no sé, Atos, venite a Buenos Aires de nuevo, hagamos una fiesta, algo. Dale, algo va a tener que salir, algo va a tener que salir. Vamos a tener que hacer una fiesta. Es así, no Es queda así. otra. No Ay, queda qué otra, o sea, suspiro. en el fin cerca del fin del mundo no queda otra que festejar, ¿no? Ay, Dios. Obvio. Este apocalipsis no se quita. Se quita bailando, ¿no? No se quita. Increíble. Bueno, Pablito, Bueno, Suki, muchas gracias Mil por gracias este por venir, episodio. Suki. nada, Sí, un gustazo estar acá con ustedes charlando, que era estar así, más cómoda. No había, o sea,
Vale, Nos vale. conocemos. Sí, obvio. Además ya se tenía que dar esta charla. Mal. Estábamos esperando ahí que saque De el puta, libro. no me invitaban, no me ¿Y invitaban. Y qué bueno, crees que pero estuvo de joda un mes en Buenos Aires? Te juro. cosas que pasan. Pero Está llega en bueno. el momento justo, como tiene que Sí, ser. Así que bueno, nada, eso chiquis. Nos vemos, Palito, en el próximo episodio. Suki, nos cruzaremos. Pronto espero. Sniff, sniff. Por Y favor. nada, eso chiquis. Muchas gracias por todo y nos estamos viendo. nos estamos viendo. Abrazo enorme. Hasta la próxima. Hasta Chau, la próxima. chau. Chau. No, not just anyone.